Gloria a Dios. Bienvenidos todos. Alabanzas al Señor. Dios les bendiga a todos los que se están conectando en esta hora. Es una bendición poder volver a transmitir, para predicar el Evangelio. Amén. Sean todos bienvenidos. Esperamos que todo salga bien por la gracia del Señor. Saludo a todos los hermanos que se están conectando. Les invito a que por favor compartan el video desde ya. Alabanzas a Jesús. Están los días fríos. Se siente frío. Bendito sea el Señor. Hoy no me puse chaqueta porque preferí cerrar la puerta y esto acá se pone también caliente. Pero bueno, una gran bendición de estar en la presencia del Señor. Amén. Sean todos bienvenidos a esta transmisión. Saludo a todos los hermanos, los que se están conectando. Cindy Grimaldo, Dios le bendiga. Amén. Muchísimas gracias. Hermanita Marta, Cecilia Vargas, Dios te bendiga, hermana Marta. Hermana Cindy de Cúcuta se conectó y se conectó la hermana Marta de acá de Bucaramanga. Marco Torres, Dios le bendiga también desde Cúcuta. Dios le bendiga, hermano Marco. Amén. Que el Señor le bendiga a todos. Alabanzas a Jesús. Belén Linda, a Dios le bendiga, hermana Elsie, que el Señor le bendiga abundantemente a usted y a toda su familia. Hoy vamos a tener un tema muy tremendo, es especial, muy bonito, en el sentido que conocemos lo que pasó, lo trágico, es lo doloroso, es lo que estamos viviendo, las consecuencias de ese pecado, bendito sea el Señor, pero aquí estamos. Saludamos a todos los hermanos que se están colocando en línea. Alabanza Juanita Arroyo, Dios le bendiga, desde Cali, sí señora, yo la reconozco, hermanita Juanita, amén, que el Señor la siga bendiciendo. Saludamos a todos, por favor compartamos el link, amén, sobre todo el de Facebook. Hermana Marisa Bernal, Dios le bendiga, trabajando en la empresa, el Señor la ayude, el Señor la va a ayudar, hermanita, que el Señor la guarde, la bendiga, y bueno, pueda oír este mensaje, amén, pueda oír este mensaje para que sea edificada, bendito sea el Señor. Alabanzas a Jesús. Bueno, vamos a ver quién más se conecta, y si parece que como que pocos hoy. Alabanzas al Señor. De todas maneras se van conectando. Susana Barrios desde Argentina, hermana Susana, Dios le bendiga. Yo sé que poco a poco se van a ir conectando y ya vamos a iniciar el tema. Había decidido predicar solamente el capítulo 3 hoy, pero me salió bastante material, entonces lo voy a fragmentar en dos espacios. Amén. Hoy voy a tratar sobre la caída del hombre, tentación y caída. Lunes, con ayuda del Señor, trataremos la segunda parte del capítulo 3, que sería llamado a cuentas, castigo y expulsión. 3 puntos. Amén. Como ya les expliqué, por la gracia del Señor uno aprende lo que es no desfragmentar, que la palabra no se desfragmenta, pero sí, hermano, elaborar bloques. Sí, estoy con mis audífonos, el celular que me alcanza la pila. Ay, Dios te bendiga. Amén. Bueno, amados hermanos, estamos bendecidos, estamos contentos por la gracia del Señor. Vamos a darle inicio a esto. Amén, amén. Miriam Ruiz, Dios le bendiga. Gloria sea al Señor. Dios le bendiga a todos los que se están conectando. Hermana Luz Valencia, Dios le bendiga. Amén. Qué bendición, hermana Luz, la extrañabas. Pero bueno, llegó, gracias al Señor. No sé, tal vez estaba ocupada. La hermana Miriam Ruiz, Dios le bendiga. Bueno, vamos a compartir el mensaje y ya vamos a arrancar con ayuda del Señor. La caída del hombre. Génesis capítulo 3. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en esta hora. Saludamos también a los hermanos que están en Facebook. Amén. Saludamos a todos los que se están conectando en Facebook. Por favor, compartan el link. Los hermanos que están aquí en YouTube, compartan el link de Facebook. Ojalá Dios por allá en grupos, para que otros también sean bendecidos y el mensaje se pueda predicar. Bueno, oramos. Padre, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad. Bendecimos tu nombre, Señor, te damos toda la gloria, te damos toda alabanza, Señor. Aquí estamos delante de ti,
un nuevo día que tú nos das, Señor. Estamos bendecidos por tu gracia, por tu misericordia. Qué privilegio tan grande el que tú nos das, Señor. Ahora queremos oír tu palabra. Estamos haciendo este estudio del libro de Génesis. Rogamos, Señor, que tú extiendas tu mano, que tú extiendas tu gracia, que nos permitas, Padre, por la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús, compartir este mensaje al mundo. Enséñanos lo que ocurrió en el libro de Génesis, Señor. Estamos en el capítulo 3. Espíritu Santo, enséñanos todas las cosas. Guíanos a toda verdad. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de Él, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, edifícanos, exhórtanos, consuélanos, bendícenos para tu gloria, para tu honra. Reprendo los demonios que vienen contra esta congregación, contra mis hermanos, hechos fuera, fuera, fuera. Nombre de Jesús de Nazaret. Y bendigo tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la alabanza, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos. Vamos con la ayuda del Señor a iniciar. Les invito a que abra las escrituras en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 1. Con la ayuda del Señor vamos a arrancar ya. Alabanzas a Jesús. Dice la escritura: pero la serpiente, leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Saluda a la hermana María Goyenechi. Dios le bendiga, hermana María. Dios le bendiga, hermano Jorge. Hermano Jorge creo que está trabajando ahorita, pero está la hermana María en sintonía. Dios le bendiga. Dice la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Amén. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Amén. Bendito sea el Señor. Arrancamos con la ayuda del Señor. Ya saludé a todos los hermanos. Albeiro Vergel, amén. Luis Morales Rivas, Dios le bendiga. Juan Suárez, Dios le bendiga. Ya entramos a la transmisión, la enseñanza. Compartan el link, como ya se los dije. La hermana Susan Archila también está en Facebook. Compartan el link, por favor. Ojalá Dios en grupos para que otros también reciban la bendición. ¡Qué bendición! Vamos a entrar en el tema con la ayuda del Señor. Vamos a predicar sobre la caída del hombre. Amén. Pero vamos a hacer un breve resumen. El libro de Génesis es el libro de los principios. Es el principio del tiempo, el principio de la materia, el principio del espacio. Dios crea el universo. Amén. Es el principio de la formación de la tierra, es el principio de la luz en la tierra, es el principio de la vida en la tierra, la vida vegetal, que fue lo que primero surgió, luego la vida animal, que fueron los animales acuáticos y aéreos, luego la vida de los animales terrestres, por último el principio del hombre, la creación del hombre, tanto hombre como mujer, como lo explicamos en el mensaje anterior, en el capítulo 2 del libro de Génesis. La diferencia entre el hombre y los animales es que el Hijo de Dios, el Creador, primero moldeó el polvo dándole forma. Dice Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ya les hablé que la palabra formó del griego es yazar, que comunica la labor de un alfarero o le da el molde, una pieza de barro, como dice Isaías 64:8. Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. El Hijo de Dios moldeó el barro haciendo una figura a la imagen de Dios, de acuerdo a Génesis 1:27. Luego sopló directamente en el barro prehumano y le impartió la semejanza de Dios, dice la Biblia en Génesis 2:7, y sopló en su nariz aliento de vida y fue un hombre, un ser viviente. En 1 Corintios 15, creo que 45 dice, fue un alma viviente. Bendito sea el Señor, un alma viviendo dentro de ese cuerpo. Los atributos morales de Dios fueron insertados en esa alma, bendito sea el Señor, fueron creados dentro de esa alma. Dios se lo compartió
nos dio una conciencia para juzgar entre lo bueno y lo malo. Amén, le creó al hombre, le dio al hombre la santidad que él tiene, le compartió ese atributo de la justicia, de hacer juicio, cosa que los animales no tienen. La bondad, le dio atributos espirituales. Por ejemplo, el alma es el ente, nuestro ser es espiritual como Dios es espíritu. Bendito sea el Señor. Los animales son seres físicos, materiales. Cuando mueren se acaba todo, pero nosotros no. Nuestra alma es inmortal, permanecerá por siempre, sea en el cielo, sea en el infierno. Además, le dio vida a esa alma espiritual capaz de comunicarse con Dios. También le dio atributos mentales, amén, como el razonamiento, la creatividad, cosas que los animales no tienen. Al ser humano le dio lenguaje, emociones, le dio atributos también relacionales, como el de tener una familia y formar gobierno. Bendito sea el Señor. El ser humano fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Tenía unos privilegios grandísimos, privilegios que ni los ángeles tenían. ¿Por qué? Porque los ángeles, aunque son criaturas de Dios, dice la Escritura que ellos no tienen la capacidad de procreación. En cambio, esta criatura inteligente, semejante a Dios, Dios le dijo: fructificad y multiplicaos. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Sí, hermanos, los ángeles no se pueden procrear ni multiplicar. Los ángeles los creó Dios, seres espirituales eternos, amén, aunque algunos se corrompieron, pero siguen siendo eternos. No se puede multiplicar. En cambio, el ser humano sí lo puede hacer. La Biblia lo dice en Mateo, creo que 22, no recuerdo bien exactamente el texto, donde dice que los ángeles ni se casarán ni se darán en casamiento, no pueden reproducirse, no pueden organizar lo que es el sentido de familia, cosa que el ser humano sí, amén, porque somos un reflejo de Dios. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, una unidad. Eso es lo que constituye la familia. Bendito sea el Señor. El ser humano en su diseño original fue creado para tener una relación con Dios, ser un hombre espiritual, un hombre religioso. Génesis 2, del 8 al 17, Dios le habla a Adán cuando lo pone en el huerto, amén. Pero también fue creado para tener una relación con la creación, ser trabajador. Lo puso en el huerto para que labrara y lo cuidara. Además de ello, en Génesis 2, del 18 al 20, dice que Dios le trajo todos los animales, pero también para que tuviese una relación con sus semejantes, con su prójimo. Es un hombre social. Para eso Dios le dijo: no es bueno de que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Génesis 2, del 21 al 24, dice cómo le creó su pareja. Bendito sea el Señor. O sea que el ser humano no es solo religioso, tampoco laboral, ni es un ser social. Es un ser trirelacional. Experimenta estas tres relaciones. Ese fue el diseño original de Dios. Varón y hembra, bendito sea el Señor, para que se relacionaran con Dios, con la creación y con sus semejantes. Amén. Y así transmitieran la imagen y la semejanza de Dios a la creación. Ellos sintieron que tenían conocimiento, sabiduría, veracidad, bondad, amor, misericordia, santidad, paz, justicia, juicio. Todos esos atributos que Dios les dio cuando ellos fueron creados, los sentían, estaban maravillados de la creación de Dios, podían ver a plenitud la gloria de Dios en la naturaleza, como dice Romanos 1, que la ira de Dios se manifiesta porque las cosas invisibles de Dios y su eterno poder se hacen claramente visibles desde la creación. Amén. Adán y Eva veían a Dios en la creación, en todo lo que ellos veían, animales, plantas, el cielo, las aves, todo veían la gloria de Dios. En la noche veían la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ellos comprendían de que Dios había hecho todo ese universo. Por eso en su corazón ellos sentían la plenitud de la felicidad, de la paz, de la santidad, del amor de Dios, de la bondad, la veracidad de Dios. Por eso ellos no sentían vergüenza de estar desnudo ante Dios. Génesis 2:25 es un texto transicional que une dos ideas, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén.
Esa es la introducción. Ahora, en este capítulo 3 que hemos acabado de leer, se describe la caída del hombre en 6 diferentes escenas. La primera escena es la tentación, Génesis 3, del 1 al 5. La segunda escena es la caída, Génesis 3, del 6 al 7. La tercera escena es el llamado a cuentas, Génesis 3, del 8 al 13. La cuarta escena es el castigo, Génesis 3, del 14 al 19. La quinta escena es la oportunidad de relación que Dios le da, Génesis 3, del 20 al 21. Y la sexta escena, la más trágica, la expulsión, aunque todas son trágicas, Génesis 3, del 22 al 24. 6 escenas, pero con la ayuda de Dios estaré tratando hoy apenas 2 escenas, que es la tentación y la caída. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Saludo a todos los hermanos que están conectados. Amén. Lady Quiroga, Dios le bendiga. Bienvenida. Amén. Todos los que están conectados, tanto en Facebook como en YouTube. Compartan el link, por favor. Alabanzas al Señor. Qué bueno es el Señor. Gloria sea Jesús. Seguimos. Vamos a hablar sobre la tentación. Amén. Vamos a hablar aquí en este capítulo 3. Es el capítulo que define el origen del mal. Es la contraparte. Es el texto opuesto a Génesis 1 y Génesis 2. Génesis 1, Génesis 2, hay un recuento, una evaluación. Dice, y vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera. Génesis 3 es la obra del hombre, que es lo malo. De ahí surge la maldad. Bendito sea el Señor. El mal ya estaba presente. Ya Dios le había hablado a Adán y a Eva al hacer crecer ese árbol que estaba en medio del huerto de la ciencia del bien y el mal. ¿Cuántos alabamos al Señor? De hecho, era la labor de Adán de cuidar el Edén, el jardín, porque el mal estaba presente en la creación. Amén. Ahora vamos a ver la tentación. Primero veamos el tentador. Hemos leído Génesis capítulo 3, verso 1. Amén. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Bendito sea el Señor. Alabanzas a Jesús. Qué bueno es el Señor. Nosotros ya tenemos un conocimiento que Satanás usó este animal, el más inteligente de todos. Dice la Biblia, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Ahorita vamos a hablar sobre ese superlativo, más que todos. Amén. Pero déjame hablar sobre la serpiente. Este era un reptil, Dios lo creó, le dijo a la tierra, produzca, y Dios los creó, que le diseñó este reptil. Amén. Dice, la serpiente era astuta, Arum, define la palabra astuta en el hebreo, no es un término negativo en la Biblia, más bien sugiere sabiduría y habilidad. Dios no creó la serpiente mala. En Génesis 1:31 Dios dice la Biblia, y vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera. Amén. De todos los animales, amén, Dios creó este animal como el más inteligente, el más sabio. El término Arum, acuñado a la serpiente, indica que esta era la bestia, el reptil más inteligente, más entendido, más prudente. La palabra Arum, está en el libro de Proverbios 12:16, hablando del hombre prudente. Amén. También indica en Proverbios 12:23 de que era sencillo. Amén. Obviamente está aplicado al hombre como un adjetivo. Amén. El hombre sabio, el hombre prudente, Proverbios 12:23. O sea que era sencilla este animal, pero era previsor, de acuerdo a Proverbios 13:16, indicando esta misma palabra Arum, que califica al hombre sabio, al hombre prudente, que es previsor. También era entendida esta serpiente. Proverbios 14:8 está repetido este término Arum. Amén. Era la más precavida de todos los animales, de acuerdo a Proverbios 22:3. Amén. Proverbios 22:3 califica al ser humano, al hombre prudente. 22:3, déjame ir,
Gloria sea al Señor. Proverbios 22:3. Dice la Escritura: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado, en términos, en el hebreo no dice avisado, dice el arum. Amén. El mismo término que Moisés le acuñó a la serpiente, el arum. O sea, el avisado, la serpiente era avisada, era previsora. Amén. Era precavida, bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Más que todos los animales del campo que Dios había hecho. O sea que Dios le dio a este animal un privilegio superior a otros. De hecho, Dios en su soberanía, amén, crea a unos más privilegiados que otros. ¿Y para qué? Para cumplir ciertas tareas. Amén. Aunque todos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, los seres humanos y los animales fueron creados por Dios. Este texto, cuando hay un superlativo que dice más que todos los animales del campo, quiere decir de que Dios lo creó, esta serpiente, este reptil, con una capacidad superior a los demás, una capacidad intelectual. En este caso era intelectual, porque la Biblia dice era más astuta, más arum, y el término arum también indica que es prudente, sencillo, previsor, entendido, bendito sea el Señor. O sea, tal vez no tenía las capacidades físicas que otros animales tenían, no tenía la fuerza de un dinosaurio, podríamos decir, o de un rinoceronte, amén, o de un elefante, o de un buey, o no tenía la agilidad que tenía un ave para volar, no, pero todo se lo dio en la mente a esta serpiente. O sea que este era el más inteligente de todos. Ahora la ciencia dice que es el simio, y por eso la teoría de la evolución de las especies dice que nosotros venimos de los apes, o de los, bueno, ya sabemos, simios, bendito sea el Señor. Alabanzas a Jesús. Si hay este superlativo más que todos los animales, quiere decir de que Dios lo creó a esta serpiente con ese objetivo, amén, con un objetivo superior, bendito, no con el objetivo de que se dejara usar por Satanás, por supuesto que no. ¿Cuántos alabamos al Señor? Vamos a continuar. Compartan el link. Saludo a Nelly Caballero, amén, Rosana Fernández, todos compártalos. Alabanzas a Jesús. Comparte sobre todo en Facebook, en los grupos. Bendito sea el Señor. Alabanzas al Señor. Amén. El tentador usó este animal. Era el más inteligente de todos. Este animal, en su diseño, como Dios lo creó, no se arrastraba. Era un animal erguido. Es más, comía de los frutos de los árboles. Como era erguido, tenía la posibilidad de alcanzarlos. Génesis 3:14 dice sobre la maldición, porque Dios lo maldice. Amén. Dios maldice la serpiente. Si la serpiente es maldecida era porque tenía un grado de responsabilidad. Y al tener un grado de responsabilidad fue porque Dios le dio un atributo moral a esta serpiente, cosa que no se lo dio a los otros animales. Y la hizo responsable por esa caída, ese pecado dentro del mundo. Amén. Y en su castigo le dice: sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Eso quiere decir de que ella, antes de la maldición, antes de fallarle a Dios, no se arrastraba sobre su pecho y no comía polvo de la tierra, sino más bien comía frutos de los árboles. ¿Cuántos alabamos al Señor? Adán conocía este animal, esta serpiente. Y de acuerdo a su diseño, cuando Dios se la trajo a Adán, Adán vio los movimientos, vio el diseño que Dios le dio, vio los colores que traía en su piel, vio las capacidades mentales que tenía, amén, y le puso este nombre, serpiente. La Biblia dice en Génesis 2:19, y Dios formó de la tierra toda bestia del campo y las trajo a Adán. Ahí venía ese reptil, amén, la serpiente, y la trajo a Adán para que Adán viese. Amén. Adán primero los veía, los observaba, los analizaba, y de acuerdo al diseño, conducta, comportamiento, de acuerdo a las capacidades que Adán veía, dice, para que viese cómo las había de llamar, les ponía un nombre. Y Adán la llamó serpiente.
Adán, el nombre que le puso es Nahash. Nahash. Ese es el nombre en hebreo. Amén. Y ese nombre, Nahash, es aplicado por Moisés en Génesis 44, del 4 al 5, cuando los hermanos de José se devolvieron y José envió un militar y los detuvo y les dice: se robaron la copa de mi Señor, con la que él suele Nahash, adivinar. Amén. Esa palabra Nahash tiene una connotación de predecir el futuro, de visualizar el futuro. O sea, quiere decirte que Adán, cuando vio esta serpiente, vio sus movimientos, vio que era más prudente que todos los animales, vio que era más inteligente, vio que era más previsora, vio que tenía la capacidad de predecir lo que iba a ocurrir con los otros animales y todo. Cuando llegó Adán se sorprendió. Adán la vio y dijo: usted será llamada Nahash. Y cuando le dicen Nahash, prácticamente le dice que tiene tanta inteligencia, que tiene la capacidad hasta de predecir el comportamiento de los seres humanos, de los animales y aún hasta de los seres humanos. ¡Qué tremendo! Por eso Dios la hizo responsable moralmente. Por eso Dios la castigó. Si no la hubiese castigado, era un animal común y corriente, pero no era un animal común y corriente. Hay un superlativo que dice: más que todos los animales del campo que Dios había hecho. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Qué bendición, ¿cierto? Nunca habían oído esto, amados hermanos. Bueno, esto se determina, es por el mismo, eso se llama bendito sea el Señor. Bueno, se me olvidó la palabra, pero sigamos mejor. Alabanzas a Jesús. Adán la conocía. Amén. Y así como la conoció Adán, ya la conocía Satanás. Satanás vio que el instrumento que él iba a utilizar era esta serpiente. Amén. Satanás observó, escuchó el mandamiento, porque cuando Dios pone a Adán en el huerto, amén, Dios le dijo: de todo árbol del huerto podéis comer, inclusive el árbol de la vida, pero el árbol de la ciencia y el bien y el mal que está en medio del huerto no comerás, el día que comer morirás. Satanás oyó el mandamiento. Satanás empezó a maquinar, a planear cómo hacer. Observó que la serpiente era respetada por Adán. Observó que era muy prudente, era muy obediente, era muy sumisa. Amén. O sea, prácticamente después de Adán estaba Eva y después de Eva estaba este animal. Satanás se presentó delante de Dios, como dice Job capítulo 1. Amén. Y dice la escritura en Job capítulo 1 que se presentaron los hijos de Dios delante de Dios, y dice que entre esos venía Satanás disfrazado como ángel de luz. Y el diablo quería hacer la propuesta y Dios se le adelanta, como dice en el libro de Job. ¿De dónde viene Satanás? De rodear la tierra. ¿No has considerado mi siervo Job? En este caso Dios le hace la pregunta, me imagino: ¿no has considerado Adán? Amén, a Eva, la creación. Dice: pero solamente déjamelo y verá que él va a pecar, te va a fallar. Y el Señor le da permiso a Satanás. Porque Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. El plan de Satanás es: si Adán y Eva comen de ese fruto, Dios tiene que matarlos inmediatamente y se le acabó la creación a Dios. Amén. Ese fue el plan de Satanás. Bendito sea. Más adelante hablaremos sobre el otro plan que Dios tenía y por qué le dio permiso. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto alabamos al Señor? Le pidió permiso para tentar a Adán y a Eva. Amén. Y por eso Satanás dijo: voy a usar a este animal para que le hable a Eva. Sí, Dios permite de que Satanás use, amén, seres vivos para hablarle al hombre. Si usó el mismo apóstol Pedro para hablarle Satanás al Señor Jesús. Mateo 16, 23, el Señor dijo en el contexto: el Hijo del Hombre va a Jerusalén, va a ser entregado y va a morir en manos de pecadores. Entonces Pedro
Pedro le dice, no, no te acontezca esto, ten compasión de ti mismo, porque Satanás sabía que con esa muerte traía la redención el Señor. Entonces el Señor, dice la Biblia en Mateo 16:23, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Amén. Quítate delante de mí, Satanás, porque eres de tropiezo. ¿Quién estaba hablando? Pedro. Pero detrás de Pedro estaba Satanás. Detrás de esta serpiente, de este animal, estaba Satanás. En Apocalipsis capítulo 12, verso 9, Apocalipsis 22, habla de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Amén. Dice la Escritura, y fue lanzado fuera del cielo. Amén. El gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Él es la persona que había tomado control del animal más inteligente, más sabio, más prudente, más previsor del huerto del Edén. ¿Cuántos alabamos al Señor? La serpiente no era una fábula, no era algo irreal, no era algo simbólico. Los actuales judíos, algunos rabinos interpretan este pasaje y ellos dicen de que la serpiente, que Moisés usó este símbolo como una representación de los impulsos malos que nacieron en Eva en desobedecer a Dios, que era algo simbólico, pero no, la serpiente no era algo simbólico, era un animal real y detrás de esa serpiente estaba Satanás. Por eso en el castigo Dios castiga al animal, maldice al animal, no maldice ninguna fábula de acuerdo a Génesis 3:14. Amén. Inclusive le profetiza la derrota de Satanás, que la descendencia de la simiente de la mujer pisotearía la cabeza de Satanás. Y eso ocurrió en el Calvario. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Alabanzas a Jesús. No es una fábula, era un animal verdadero que tenía acceso al huerto, que tenía acceso a llegar a ese lugar, al árbol de la vida y al árbol de la ciencia del bien y el mal. Satanás lo usó, esta serpiente. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Si Dios usó a la burra de Balaam, al asno de Balaam, para hablarle a Balaam, Satanás también usó un animal, pero esta vez para hablarle a Eva, los primeros seres humanos en la tierra. Amén. Y dice la Escritura, la serpiente dijo a la mujer. ¿Por qué no le habló a Adán la serpiente? Porque Satanás es astuto y la serpiente también sabía de que Eva era el vaso más frágil. Dice en 1 de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil. Ella no es que no sea fuerte, sino que ella emocionalmente, físicamente puede ser hasta más fuerte que nosotros. Por eso Dios le dio la capacidad de procreación, de dar a luz, cosa que nosotros los hombres casi nos morimos con una gripa, amén, o un dolor de cabeza. Una mujer lo soporta todo y así atiende el hogar. No, la fragilidad era una fragilidad emocional. Ella es más emocional que el hombre, más sentimental, por lo tanto era más débil en esa área, era más débil por el oído. Bendito sea el Señor. Satanás esperó que Adán se fuera a labrar la tierra y que Eva quedara sola en el jardín para aprovecharse de la ingenuidad, porque Adán tenía más experiencia en el jardín del Edén, puesto que Dios lo creó primero. Amén, puesto que sobre él estaba la responsabilidad de cuidar, de labrar y cuidar el huerto. El objetivo de la serpiente era que Eva comiera del fruto prohibido. Y para lograr este objetivo, utilizó su proceso de engaño, el mismo que ha utilizado en todas las épocas, que el Espíritu Santo lo revela en Santiago 1:14-15. La tentación no es pecado, pecado es caer en la tentación. La tentación tiene un proceso de 3
pasos para caer en el pecado. Primero, atracción. Segundo, seducción. Y tercero, concepción. Son términos, en la etimología esos términos pertenecen a la parte afectiva, la parte filial. Es decir, una atracción, le gusta, estamos hablando de sentimientos, es atraído, es seducido, es parte del enamoramiento, y la concepción, que es la intimidad, donde el óvulo es unido al esperma y concibe un óvulo y fecunda ese óvulo y surge una criatura. Amén. Ese es el proceso que usó Satanás para engañar a Eva, para que comiese del árbol de la ciencia del bien y el mal. Santiago dice en el libro de Santiago 1, 14, 15, cada uno es tentado cuando de su propia, no hablemos de concupiscencia, porque el griego no dice concupiscencia, dice epithumía. Epithumía es deseo intenso, los deseos naturales que Dios nos ha dado, pero se intensifican no para el bien, sino para el mal. Es atraído hacia el mal, 1, seducido, 2, entonces la concupiscencia o ese deseo intenso después de que ha concebido, da a luz el pecado. 3 pasos: atracción, seducción y concepción. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Esos fueron los 3 pasos que usó Satanás. Primero, la atracción. Para atraer la atención de Eva, Satanás quería extraviar los sentidos de la fidelidad de Dios. Eva, cuando veía el árbol de la ciencia del bien y el mal, veía el mandamiento de Dios: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Satanás analizó el comportamiento de Eva y sabía que lo primero que tenía que hacer era distraerla de ese mandamiento que tenía en la mente y en el corazón. ¿Y cómo lo iba a hacer? Lo iba a hacer llamando la atención de Eva para que no pensara más en el mandamiento cuando viese ese árbol. Por eso le hizo una pregunta sutil que la hizo dudar del mandamiento, de la palabra de Dios. Y dijo a la mujer, verso 1, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Qué astuta era la serpiente. La idea era llamar la atención de su enfoque, de su intelecto que tenía en la palabra, para que no pensara en el mandamiento, que será la barrera protectora para ella no pecar. La palabra es el escudo de la fe. Le quitó ese escudo de la fe, la palabra. Amén. Y con una pregunta se lo dice, con que Dios os ha dicho. Para Eva, por supuesto, todo era nuevo en el jardín. Ella estaba maravillada de la creación de Dios. Su ingenuidad la llevó a creer que era parte de la naturaleza que la serpiente hablara. Pero no era el animal quien hablaba, sino Satanás. Así como Dios hizo hablar a la asna para reprender a Balaam, en esta ocasión hizo hablar a la serpiente. Con que Dios os ha dicho. Amén, esa expresión, con que Dios os ha dicho, Satanás en sus palabras eliminó el nombre de Jehová de esa frase, lo eliminó. Si usted mira el libro de Génesis capítulo 2, verso 4, dice, Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Capítulo 5 dice, Jehová Dios. Satanás dice, con que Elohim ha dicho. Elohim es un término que puede ser aplicado a príncipes, a seres, a criaturas inclusive. Dios, que significa Señor o señores. Amén. Satanás utilizó ese término que podría ser aplicado hasta los ángeles. Quitó el nombre de Jehová, Yahweh, que es el soberano. En Génesis 2:4 dice Jehová Dios. En Génesis 2:5 dice porque Jehová Dios aún no ha hecho llover sobre la tierra. Génesis 2:7 dice Jehová Dios formó al hombre. Génesis 2:8 dice y Jehová Dios plantó un huerto. Génesis 2:9 y Jehová Dios hizo nacer de la tierra. Génesis 2:15 tomó pues Jehová Dios al hombre.
Génesis 2:18, Jehová Dios dijo, no es bueno de que el hombre esté solo. Génesis 2:19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia. Génesis 2:21 dice, Jehová Dios hizo caer un sueño profundo a Adán. Génesis 2:22 dice, y de la costilla que Jehová Dios, Jehová Dios, Jehová Dios, Jehová Dios. Y ahora cambia. Ahora Satanás no dice Jehová Dios o el soberano Dios. Eliminó el término Yahweh, soberano, y habló solamente Elohim. Amén. Fue un astuto. ¿Por qué? Porque Satanás, con ese ataque intelectual, quería eliminar de la mente de Eva la atención de Jehová. Amén. Lo quería eliminar. Y lo eliminó de la mente solamente con la pregunta, como diciendo, ay, yo no sé, estoy distraída. ¿Será que Dios ha dicho? Y eliminó a Jehová. Amén, con esa expresión, con que Dios os ha dicho. Elimina el nombre de Jehová. También eliminó el árbol de la vida, que era la salida de escape que Dios le había dado a Adán y a Eva. La Biblia dice en Corintios 10, que Dios no nos prueba o tienta más, no nos prueba más allá de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación da la salida. Sí, el árbol generaba tentación para demostrarle fidelidad a Dios, para que el hombre decidiera por Dios, pero Dios le había dado una salida que era el árbol de la vida. Y en esa pregunta el diablo, Satanás, la serpiente, eliminó el árbol de la vida y minimizó el fruto de la ciencia y el bien y el mal. No dijo ciencia del bien y el mal, ni lo minimizó, solamente maximizó lo negativo. No comerás, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fue astuto. Cuando Dios no maximizó en su mandamiento la parte negativa. La mujer, por supuesto, mordió la carnada. La serpiente llamó la atención de la mujer, le bloqueó su sistema intelectual, sus sentidos fueron desviados de la palabra de Dios. Amén. Ya no se concentra en la palabra de Dios, sino que ahora se concentra en darle sentido a la palabra de la serpiente. Amén. Ella fue distraída o atraída al mensaje de la serpiente. Dice la escritura, la mujer respondió a la serpiente. Ese fue el error, haberle respondido. Porque la serpiente no solamente ha tentado a Eva, muchos. Al Señor Jesús, dice la escritura en Mateo 4, Lucas 4, amén, que lo llevó el Espíritu Santo lo llevó al desierto, al Señor Jesús. Y estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Después de los 40 días y 40 noches tuvo hambre, deseo de comer algo. Y ahí es donde aparece Satanás en la escena. Y le tienta, dice, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y coma, si tienes hambre. Amén. Él había podido usar el poder de él soberano. Amén. Pero eso es lo que él estaba tratando de ocultar, su divinidad. El Señor no le dijo, ni argumentó con Satanás, simplemente le dijo, escrito está. No desenfocó al Señor del texto bíblico. El problema es cuando la gente se desenfoca del texto bíblico. Hermano, Dios lo ha puesto a usted en un lugar. Dios lo ha puesto a oír palabra. El problema es cuando usted se pone a oír esos predicadores que lo desenfocan del texto bíblico, de la palabra tal y como está escrita. Por eso a mí me gusta leer el texto y no me gusta relatar el texto. Porque al relatar el texto, como muchos predicadores hacen, le añaden y omiten cosas al texto bíblico. Y eso es delicado. Es mejor hablar lo que está escrito. ¿Cuántos alabamos al Señor? Escrito está, le dijo el Señor al diablo. No lo desenfocó del texto. Así lo venció el Señor al diablo. Pero la mujer fue atraída del mandamiento. Ahora centra su intelecto, su atención es en el mensaje, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y Satanás cayó, ella mordió el anzuelo. La mujer se centra en responderle al diablo de acuerdo a su pregunta, en vez de citarle el mandamiento como estaba escrito.
la mujer cambia el curso del mandamiento original y dice ella, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. En vez de haber citado la palabra como fue dicha en Génesis 2, 16 y 17, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Cuántos alabamos al Señor? Segundo, amén, alabanzas a Jesús. Eva cayó en la trampa con esa pregunta, le distrajo de la palabra de Dios. Ella ya no se centró en el mandamiento, que era la barrera que le impedía comer del árbol, sino se centró fue en las palabras de Satanás y le distorsionó. Inclusive Eva identifica el árbol no de acuerdo a su importancia y su significado, sino a su ubicación. Si usted lee el verso 3, vamos a leerlo, alabanzas a Jesús. Y la mujer respondió a Satanás, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Verso 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocaréis para que no muráis. Del fruto que está en medio del huerto. ¿Sí ve que ella identifica el árbol por su ubicación geográfica y no por su importancia delante de Dios, que era la pertenencia de Dios? Amén. Además, Eva cayó en el juego de Satanás, porque Satanás le eliminó el nombre de Jehová y Eva también le eliminó el nombre de Jehová. Ya no le estaba dando importancia a la soberanía de Dios. Ya Dios lo vio al mismo nivel de las criaturas y dijo, el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Cuando la escritura dice, Jehová Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Jehová Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Qué bueno es el Señor, ¿cierto que sí, hermanos? Usted lee el verso 16, 17. El 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y mandó Jehová Dios. Y Eva dice, Elohim dijo, el huerto, dice, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, cayó en el fuego, eliminó también el nombre de Jehová, entró en el terreno de Satanás. Ese es el problema, amados hermanos, dentro de muchas iglesias, dentro del mismo mensaje que se predica hoy en día, y Satanás lo ha logrado, que se quite, amén, el nombre de la soberanía de Dios en las iglesias, en nuestras vidas. Que Él ya no sea el Señor, sino que yo soy el que doy las órdenes. Y por eso se predica un evangelio antropocéntrico, donde se hablan solamente historias bíblicas y usted puede ser como uno de ellos o como una de ellas, eliminando que Dios es el soberano, que tiene un plan hecho desde antes de la fundación del mundo de redención. Amén. Y que todo ha sido controlado por medio de Él a través de su justicia. Ha permitido todos estos malos eventos y permite muchas cosas. Pero Él es el Señor, no nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos humillarnos ante Él y recibir las órdenes de Él y someternos a Él. Pero cuando se elimina del mensaje la soberanía de Dios, el hombre es el Señor y Dios es el esclavo del hombre. El hombre, el mensaje es que presentan a Jesús como el que bendice, prospera, llena de gozo, sanidad, felicidad, pero Él no disciplina, no santifica, no pone las reglas. Él no es el Señor, por eso no me someto a su vida. Y así muchos cristianos cayó en el terreno de Satanás como Eva. Amén. Eva le dice al diablo, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Aleluya. Le eliminó el nombre de Jehová Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Dijo, no comeréis de él. En medio del huerto estaba el árbol de la vida. Amén. Y Satanás logró llamar la atención de Eva, desenfocarla de este árbol, del árbol de la vida, que era la salida de la tentación, y enfocarla en el árbol de la ciencia del bien y el mal. Eso es lo que quiere Satanás.
desenfocarlos en la salida que nos dio. Esposo, usted tiene pasiones sexuales, amén, y eso es lo que quiere el diablo, desenfocarla en la salida que Dios le puso a usted, que es su esposa, y la enfoca en el árbol de la ciencia del bien y del mal, amén, en otras cosas, en el pecado, en el adulterio, en la pornografía, en mujerzuelas. La salida es lo que Dios le ha dado. Dios nos ha dado una salida, se la dio a Adán, y logró Satanás desenfocarla a ella de la salida del árbol de la vida y enfocarla solamente en el árbol de la ciencia del bien y el mal. Del fruto del árbol, pero de todos los árboles, más dijo Eva, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero no menciona el árbol de la vida. Y dice el verso 3, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él. Y en medio del huerto habían dos árboles. Ya Satanás logró eliminar la palabra de Dios de la mente de Eva y eliminar la salida que Dios le había puesto a Eva para no caer en tentación. Amén. Tercero, Eva le agregó un mandamiento de hombre, algo que Dios no había dicho. Dice, ni le tocaréis para que no muráis. Amén. Eso lo dice Eva, mire. ¿Cuántos alabamos al Señor? No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Alabanzas a Jesús. Con una sola frase, Satanás logró distorsionar el mandamiento de Dios en la mente de Eva, que al no tener la convicción de la palabra, la mente de Eva estaba lista para el siguiente paso del engaño. Primero fue la atracción. Ahora segundo, aceptar la mentira de Satanás. Negar lo que Dios había hecho, porque eso es lo que quería Satanás. Hacerle entender a Eva que Dios era mentiroso, que no era verdad que ella iba a morir. Por eso entró la seducción, la segunda parte. Cada uno es atraído y de esa misma conversación es seducido. Para seducirla tenía que ya ella se distrajo, ya no piensa en el mandamiento, ya está atraída. Ahora le iba a llenar en su cabeza un pensamiento que la iba a poner a pensar. Ya la había puesto a dudar la palabra, ya no centró su atención en la palabra, ahora la serpiente le dice a la mujer, no moriréis. El verso 4, por favor, vamos a leerlo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Cuántos alabamos al Señor? Para seducirlo tenía que negar la veracidad de Dios y de su palabra. Entonces la serpiente dijo, no moriréis. La palabra moriréis está en plural desde el hebreo, que significa ustedes, Adán y Eva, no morirán. Su objetivo con este ataque era para que no confiaran más en la veracidad de Dios, no confiaran más en la palabra de Dios. En otras palabras, quería decirle que Dios estaba equivocado, que Dios no era veraz, que eran mentiras, que no iba a morir. Amén. Su objetivo con esa frase, no moriréis, era quitar la barrera que impedía pecar, porque ella tenía otra barrera. La primera barrera era la palabra de Dios. Cuando veía el árbol, ella se acordaba de la palabra que le había dicho a Adán, no de todos los árboles, del árbol de la ciencia del bien y el mal, no comerás porque el día que él comiere morirás. Tenía esa palabra, pero el diablo le quita de la mente esa palabra. Ahora le dice, no morirás. ¿Para qué? Para quitar otra barrera. ¿Cuál era la otra barrera? El temor a Dios que estaba en su corazón. Su objetivo era quitar la barrera que impedía pecar. El temor a Dios. Satanás es un ser que conoce al ser humano en todos sus comportamientos. Conoce el diseño del ser humano. Él sabe cómo hacer pecar al hombre. Amén. Después de que la seduce, no morirás. Se quedó la mujer pensando. Amén. ¿Cuántos alabamos? Vamos a la tercera fase, la concepción. Habiendo sido atraída Eva hacia la serpiente había captado la atención de Eva y habiendo sido seducida ella por la serpiente, ahora Satanás le siembra su cizaña
2 razones por las que sí podía comer. Y le dice las 2 razones. Dice, ustedes pueden comer. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a leer el verso 5. Sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, Eva, usted está jovencita en este huerto. Yo oí el mandamiento, tal vez le estaba diciendo Satanás. Ese era el mensaje. Oí el mandamiento y Dios sabe que si usted lo come, usted le dice claramente, si usted lo come, serán abiertos vuestros ojos. ¿Sabe Dios? Y Dios lo sabe. Lo que pasa es que no ha querido compartírselo a ustedes. Pero Dios lo sabe. Que si ustedes comen, sus ojos van a ser abiertos y van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero Dios lo sabe, pero es un egoísta. No le quiso compartir ese conocimiento. Yo sí lo sé. Porque yo soy más vieja que usted. Porque yo nací inclusive antes de que Dios creara a Adán. Inclusive antes de que usted naciera. Yo tengo más experiencia. Así son los profetas viejos. Amén. Cuando vienen a engañar a los hombres de Dios que son nuevos, pero son temerosos de Dios. No, yo ya sé. No sea tan fanático, no sea tan legalista. Amén. Ojo con los profetas viejos, porque esta serpiente antigua es más vieja que ellos. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos a Jesús? Ahora vamos a la concepción. Ya logró quitar la barrera que impedía pecar, el temor a Dios. Porque la Biblia dice, con el temor a Dios los hombres se alejan del mal. Pero le quitó el temor a Dios. No moriréis. ¿Por qué? Le da las razones por qué no iba a morir. Le dijo, no moriréis. Y las 2 razones por qué ellos no iban a morir son estas. Porque Dios sabe. Dios es un egoísta. No le quiso compartir a ustedes eso. Pero no van a morir. Porque Dios sabe que el día que ustedes coman, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Sabe? Esas cosas, ambas cosas eran verdades. Pero sí, iban a ser abiertos los ojos. Sí, iban a ser como Dios. Pero en dirección al mal. No al bien ni al poder. Amén. Satanás sabía el resultado de pecar contra Dios. ¿Y por qué lo sabía? Por su propia experiencia. Sabía que esto mismo le ocurrió a él y a todos los ángeles. Sus ojos fueron abiertos y conocieron el mal como Dios conoce el mal. Amén. Esa propia experiencia la tuvo Satanás. Por eso alguien que es drogadicto, que es borracho, que es adicto al cigarrillo, no quiere estar solo en sus adicciones. Siempre va a arrastrar a otros y los va a seducir. Lo mismo pasó con Satanás, sedujo la tercera parte de los ángeles, dice Apocalipsis 12:4. Y Satanás sabía que esto mismo le iba a ocurrir a Adán y a Eva si ellos pecaban contra Dios. Él tenía su propia experiencia. Serán abiertos vuestros ojos. Amén. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Ellos los tenían abiertos físicamente, pero estaba hablando de los ojos del entendimiento. Iban a los ojos del entendimiento, que dice Efesios capítulo 1, para que Dios les abra los ojos del entendimiento, para que sepáis cuál es la herencia de los santos, la supereminente grandeza de su poder, y cuál lo resultó entre los muertos, etc. Los ojos del entendimiento, cuando se abren, entienden lo que es el mal. Amén. Y los ojos de ellos fueron abiertos. En el verso 7 lo dice. Y fueron abiertos los ojos. Y dice, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Satanás quería ser como Dios. Pero no para conocer el mal. No. Cuando estaba en el cielo, en Isaías 14, del 13 al 14, dice la Biblia que él pensó en su corazón, concibió en su corazón esa mentira. Por eso el padre de la mentira. Dice, subiré lo alto junto a las nubes, junto al testimonio levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Satanás quería ser semejante a Dios, pero no en conocimiento del mal, sino en el poder. Amén, de tener el poder de ser alabado, de ser adorado, de ser servido, de ser admirado. Él tuvo esa experiencia, seréis como Dios. Pero Satanás sí fue más honesto. Con Eva le dice, seréis como sabiendo el bien y el mal. Y ellas, y Satanás tuvo esa experiencia, que solo Dios sabía del mal, porque desde antes de la creación del mundo,
Cuando Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en ese pacto intradivino que los teólogos lo llaman el pacto eterno, donde se elaboraron el plan de la creación y el plan de la redención, donde se elaboraron los roles que los tres iban a tener en la creación y en la redención, Padre, Hijo y Espíritu Santo, supieron que al hacer seres vivos con responsabilidad moral, hechos a la imagen de Dios y también con responsabilidad moral como los ángeles, ellos, amén, tenían la capacidad de escoger por el mal. ¿Y qué era el mal? Sencillamente la desobediencia a Dios. Y Satanás desobedeció a Dios y experimentó lo que es lo contrario de Dios, el mal. Amén. Lo experimentó en su propio ser, lo concibió. Jesús dijo en Juan 8:44 que Él es el padre de mentira, el autor del pecado. Es Él, no Dios. Amén. Y Él se volvió como Dios, pero no en poder, ni en santidad, ni en majestad. Se volvió como Dios en el conocimiento, conociendo el mal, intimando con el mal. De hecho, la palabra conocer desde el hebreo es yadá, que significa intimar, que está en Génesis 4, dice, conoció Adán a Eva, amén, que intimó y tuvo una relación sexual, es decir, intimar con el mal. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ellos se volvieron como Dios, logrando conocer o intimar con el mal, aunque Dios lo conoce por conocimiento, porque Él conoce todo, pero Él no intima con el mal, no lo practica. La Biblia dice en 1 Juan 1:5 que Dios es luz. La Biblia dice en Santiago 1 que Él no puede ser tentado por el mal. Amén. Ni Él está, dice en Habacuc 1, dice que sus ojos son tan limpios que no puede contemplar la iniquidad. La Biblia dice que Él aborrece la maldad y ama la justicia y ama la verdad. Amén. Bendito sea Jesús. Dios no es el autor del mal. El autor del mal es Satanás. Hay diferentes teologías, inclusive hay diferentes filosofías, que el mal y el bien siempre han existido, han sido eternos. Eso lo creían los antiguos filósofos griegos. Amén. Desde Platón hasta los gnósticos, que creían en esa dualidad del bien y el mal existentes por siempre. Amén. Otros eran deterministas, filósofos deterministas de la antigua Grecia. Estamos hablando de 800 años antes de Cristo, cuando se fundaron en Grecia esas escuelas de la filosofía, donde pensaban de que un ser supremo era el creador del mal, porque así lo había determinado. De allá viene el determinismo. En el ministerio del Señor Jesús, en su vida terrenal, habían tres tipos de doctrinas, que estaba la doctrina de los esenios, la doctrina de los fariseos y la doctrina de los saduceos en cuanto a la relación. Eso se llama teodicea, en cuanto al origen del mal. Los fariseos creían en un sinergismo, creían que Dios y el hombre, que las acciones de los hombres están determinadas por la intervención de Dios y la voluntad del hombre, mientras que los saduceos eran más bien humanistas, decían que Dios no intervenía, que las acciones de los hombres es por la propia voluntad de los hombres. Los saduceos eran humanistas, los fariseos eran sinergistas, que Dios y el hombre. Pero los esenios, que era una secta que era influenciada por la cultura griega, esos esenios decían de que Dios había determinado todo, tanto el bien como el mal. De hecho, de ahí surge los gnósticos creyendo eso. Por ejemplo, Agustín de Hipona fue maniqueo por 9 años. Y Agustín de Hipona, que vivió en el siglo IV, entre el año 390 y el año 400, él se hizo cristiano, pero perteneció a los maniqueos por cerca de 7 a 10 años. Y en esa secta de los maniqueos, que eran gnósticos, Manique era un profeta asirio, decía de que Dios había determinado el bien y el mal. Entonces Agustín de Hipona lo que hizo fue cristianizar el maniqueísmo,
convertir las doctrinas paulinas en maniqueas y habló de los elegidos, habló que Dios destinó el bien y el mal, y de allí fue que Juan Calvino en la Reforma en el año 1500 escribe en sus obras, 3 obras de la institución a la religión cristiana, todo lo concerniente a la determinación, a la predestinación. Y por eso hay un sector del cristianismo que cree que el mal fue determinado por Dios, es decir, Dios lo decreta. Por eso el predicador Paul Washer dice de que si Adán y Eva comieron del árbol fue por el sabio consejo de Dios, que así Él lo determinó. Bendito sea el Señor. Nosotros, la iglesia cristiana pentecostal, en mi caso, yo no creo en ese determinismo. Yo creo que somos agentes libres, que Dios nos dio libre albedrío y que nosotros decidimos pecar. Y no fue porque Dios lo determinó desde antes de la creación del mundo, como lo dijo Agustín de Hipona, como lo dijo los maniqueos, como lo dijo la filosofía griega, como lo dijo el diablo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Qué bueno es el Señor. Amén. Fue decisión de Adán de pecar. Fue decisión de Eva de pecar. Eva fue seducida. Amén. Los sentidos de Eva fueron desviados de la palabra de Dios. Fue seducida por lo que podría ocurrir si comía de este árbol. Satanás le dijo: no moriréis, porque Dios sabe. ¿Y por qué no van a morir? O sea, si Dios no le dijo a ustedes que no morirían, no le dijo que no morirían, ¿sabe por qué? Fue por 2 motivos. Le dijo: porque sabe Dios que el día que Él comiere serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios no se lo dijo a ustedes, pero Dios lo sabe. Y yo lo sé porque soy más antiguo que ustedes. Amén. Dice 2 Corintios capítulo 11:3, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablando de Satanás como la serpiente antigua, dice: temo que como la serpiente con su astucia, tanto la serpiente física, el reptil, como Satanás engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso, hermano, usted no se deje seducir, ni por novelas, ni por televisión, ni por pecado, ni por entretenimiento del mundo, ni por trabajo, ni por cosas lícitas de este mundo. No se desenfoque de la prioridad que es el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. No se desenfoque de amar a Dios sobre todas las cosas, guardando su palabra. No se desenfoque. Amén. La caída. Vamos a ver el segundo punto. Dice la Escritura en el verso 6 al 7. Alabanzas al Señor. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como de ella. Amén. Con la atracción, amén, la primera parte de la tentación, Satanás logró quitar la atención de la palabra de Dios. Con la seducción, Satanás logró sembrar su cizaña. Amén. En otras palabras, quitó la palabra de Dios del corazón de Eva y puso su propia palabra. No moriréis. Esa fue la palabra. No moriréis. Quitó la palabra de Dios y luego puso la de no moriréis. Amén. Y le dio las 2 razones por las cuales no iba a morir. Razones que la puso a pensar a ella. Eso es lo que hace Satanás. Sacar la palabra del corazón del creyente. Lucas 8:12 dice: los de junto al camino son los que oyen la palabra y luego viene el diablo. Después de que usted ha oído la palabra, el diablo va a venir y quita de su corazón la palabra para que no crea y se salve. Esa es la labor del diablo, quitar esa palabra. Amén. Por eso hay mucho cristiano inconstante que escucha esta palabra, le emociona, recibe la palabra entra, lo alimenta, pero de un momento a otro Satanás lo atrae hacia el entretenimiento, hacia otros predicadores, hacia el mundo, y ya esa palabra, el diablo la distrajo y le quita esa palabra que Dios le ha dado. Ojo, amado hermano, cuide esa palabra. Por eso fue el mandamiento que el Señor le dijo a Josué: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, meditarás en ella, para que así haciendo todo lo que haga prosperará. Bendito el varón que medita en la ley de Jehová y en ella haya su delicia. La palabra, no hay que distraernos por descuidando esta palabra.
Sin la palabra de Dios en la mente y el corazón de Eva, y con la seducción del nuevo mensaje, porque Satanás le quitó la palabra y le puso no moriréis. Ahora Eva, viene con una palabra en la mente. Antes veía el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal, lo veía con la palabra. El día que de él comieres ciertamente morirás. Pero ahora ya no tiene ese mensaje, porque Satanás le dijo no moriréis. Y por las dos razones. ¿Sabe Dios que el día que coma serán abiertos vuestros ojos conociendo el bien y el mal? Seréis como Dios. Ya no tiene la palabra. Sin la palabra, Eva ve el árbol distinto, de otra forma. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Sí, amén. Sí, ve el árbol desde otra perspectiva, sin la palabra. Cuando no hay palabra de Dios en nuestra mente y corazón, vemos el mundo de otra manera. Cuando no hay palabra en la mente y el corazón, vemos a los semejantes de otra manera. El hombre ve a la mujer como un instrumento sexual. Los pastores ven a la congregación como un medio de lucro. Harán mercadería de vosotros. El cristiano ve el mundo y a Dios como los medios para él ser feliz y enriquecerse en este mundo. Cuando no está la palabra, vemos el mundo con otra realidad y no con la realidad de Dios. Por eso hay un cristianismo desviado y descarriado dentro de la iglesia, porque la palabra de Cristo ya no mora en la mente y en el corazón de ellos, como dice Efesios 5 y Colosenses 3:16. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por eso dice la Biblia que esta mujer, cuando vio el árbol, su cuerpo, sus emociones, sus ojos, ya no estaban controlados por la palabra, sino por el nuevo mensaje. No moriréis. Por eso Eva vio el árbol a través, no de la palabra, sino de su apetito carnal, o su deseo carnal, de su apetito visual, de su apetito ególatra. A través de su apetito carnal, dice la Biblia, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Alabanzas a Jesús. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Antes no lo veía así, porque veía la palabra y la palabra era un escudo, y si tenía ganas de comer estaba el árbol de la ciencia, el árbol de la vida. Pero ahora lo ve con el apetito carnal. Vio la mujer que era bueno para comer. Ahora lo ve con el apetito visual y que era agradable a los ojos. Y vio también el árbol con el apetito ególatra, o la vanagloria de la vida. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Cuando Eva ve el árbol de esa manera, con ese mensaje de Satanás, no moriréis, y no a través de la palabra, concibió en su corazón tomar ese fruto y comérselo. Por eso dice el verso 6, y comió. Amén. Y tomó de su fruto y comió. Aleluya. Tomó de su fruto y comió. Amén. El apóstol Pablo escribió que Adán no estaba en ese momento, que la que fue engañada fue Eva. Primera de Timoteo 2:14 dice: Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Obviamente, cuando Dios llama a cuenta, eso lo vamos a ver, el responsable era Adán. Amén. Tan pronto como Eva comió, sintió en su conciencia remordimiento. El Espíritu de Dios se entristeció. Se sintió mal cuando sus ojos fueron abiertos. Cuando sintió que había conocido o intimado con el mal, que hizo algo indebido, que hizo algo que Dios, el Espíritu Santo y la conciencia le recordaron la palabra, que ella no debía haber tomado ese fruto ni haber comido. En lo profundo supo que había sido engañada. Por eso cuando el Señor la llama a cuenta, Génesis 3:13, ella misma le dice a Dios, acepta, dice, la serpiente me engañó y comí. Entendió que fue un engaño. Amén. Al mismo tiempo sintió que el pecado ahora estaba en ella y la gobernaba, reinaba sobre ella. No era la palabra. Y que en su interior surgió un deseo de hacer más mal,
Romanos 6:14 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Cuando uno desobedece a Dios y su palabra, quien entra a controlar la mente, las emociones y el cuerpo es el pecado. Amén. Es ese Señor que no se enseñoree, que no reine, un capataz, un gobernador. Amén. Y ya Eva estaba gobernada por el pecado. Por eso surgió en ella, en el corazón de ella, un deseo de gobernar a su marido. Cuando el Señor castiga a Eva, Génesis 3:16, le dice, tu deseo, ese deseo que surgió, será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ese deseo, palabra deseo, en hebreo es teshuká. Y teshuká está repetido en Génesis 4:6. Cuando el Señor le habló a Caín y le dice que el pecado está a la puerta. Y el teshuká, el deseo de ese pecado es entrar y gobernarte, como dice Romanos 6:14. Amén. O sea que el pecado generó un deseo de gobernar. Y en el corazón de Eva surgió ese teshuká de gobernar. Por eso el Señor tuvo que, en el castigo le dice, usted tiene ese deseo de gobernar a su marido, tu deseo será para tu marido, pero él se enseñoreará de ti, dice Génesis 3:16. La nueva traducción viviente de ese verso de Génesis 3:16 dice, y desearás controlar a tu marido, pero él te gobernará a ti. Ahí es donde Dios establece los roles y las funciones dentro del hogar. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ella come, ella siente ese deseo de controlar a su marido. Cuando Adán llegó al centro del jardín, vio a su esposa diferente. Ella estaba siendo demasiado habladora. Tal vez Adán le reprochó afirmándole que ella había pecado, que había sido engañada, pero ella le contraargumentó diciendo que no había muerto. Por tanto, el fruto, al comerlo, no mataba a nadie. Mire, estoy viva. Lo engañó. Entonces Adán, detrás de Eva, ya no era Eva la que hablaba, era el mismo Satanás. Y Eva, con sus argumentos, engañó a Adán. Y Adán accedió a comer también. Por eso en Génesis 3:17 el Señor, cuando llama a cuentas a Adán, le dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. O sea que Eva le tuvo argumento y lo convenció. Y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Porque cuando la mujer no está llena del Espíritu Santo, no está llena de la palabra, el marido no debe oírla. Debe oír a Dios. Pero cuando la mujer está llena de la palabra, llena del Espíritu Santo, el marido tiene que oírla. Mire lo que el Señor le dijo a Abraham en Génesis 21. Oye a tu mujer Sara, porque Sara sí tenía la razón. Saca a esa mujer de ahí y a su hijo, no te heredará, sino porque en Isaac será llamada descendencia. Y Dios no había hablado de esa manera. Entonces por eso Dios le dice a Abraham, escucha a Sara tu mujer, porque en ella estaba la palabra de Dios. Qué tan importante es que las mujeres se llenen de la palabra de Dios, hermano. ¿Cuántos alabamos al Señor? Después de que Adán come, experimenta también el remordimiento de haber pecado, dolor en el corazón, y el pecado entra en ella, en Adán. Adán se siente miserable, siente dolor de haber pecado, su conciencia que trabajaba al 100% le acusa, el Espíritu Santo también se entristece, siente dolor, remordimiento, pero a la vez le da ira contra la mujer, que después él la controla, porque él piensa, es mi esposa, es mi compañera, tengo que vivir con ella. Hay una orden, fructificada y multiplicada, por eso dice la Biblia, cosieron, amén, y se hicieron, porque los dos se pusieron de acuerdo, aceptaron, pero en el momento entró un deseo. Si en la mujer entró el deseo de gobernar al marido, en el corazón de Adán entró un deseo de odiarla, de rechazarla. Por eso en Génesis 3:12, cuando el Señor llama a cuentas a Adán, Adán no acepta el pecado, dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. No dijo, la carne de mi carne y hueso de mi... La mujer, esa vieja que me dio. Perdón la expresión, eso no dice la escritura. Pero la mujer que me diste. Amén. La despreció. Amén. De aquí fue que
Pablo, por el Espíritu de Dios, citó Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3 en el libro de Efesios capítulo 5, del 22 al 25. Cuando termina el discurso de Pablo haciendo una relación entre el esposo, la esposa, entre Cristo y la iglesia, él dice, grande es este misterio. Él dice, porque los dos se unirán y serán una sola carne, citando Génesis 2. Pero en Génesis 3, Pablo utiliza Génesis 3, hace alusión a Génesis 3. Amén. Cuando Dios establece los roles, que Dios vio esos dos problemas, tanto en el hombre como en la mujer. En la mujer vio ese deseo de insurrección, ese deseo de gobernar al hombre, y vio en el hombre ese deseo de rechazar y odiar a la mujer. Entonces Dios les dio un mandamiento que Pablo los escribió. ¿Cuál es el mandamiento del hogar? Maridos, Efesios 5:22, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia no amábamos a Cristo. Así ella no nos ame, tenemos que amarla. Amén. Y se entregó así por ella. Y mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Amén. Para mantener el pecado, para mantener el hogar lejos del pecado. Bendito sea el Señor. Ya estoy terminando, amados hermanos. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ya estoy terminando. No se vayan a ir, ya vamos a ver. Ahora viene la autojustificación. Antes veían con los ojos del Espíritu todo lo bueno que Dios había creado y por eso glorificaban a Dios. Ahora sin el Espíritu Santo, ahora sin la palabra, vieron no el bien de Dios en la creación, sino la tragedia, el pecado en ellos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. La palabra desnudo en el verso 7 de Génesis 3:7 es eirom, eirom. Y es una palabra, un término muy diferente a Génesis 2:25. Si leemos en español Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Si leemos Génesis 3:7, dice, y fueron abiertos los ojos, vieron que estaban desnudos. Aparece igual, desnudo, desnudo en español, pero en el hebreo original no dice igual. En el original hebreo, en Génesis 3:7 dice, conocieron que estaban desnudos, eiron, y vieron, amén, y conocieron que vieron el mal que estaban en ellos, vieron que había una tragedia en ellos, vieron que estaban eiron. Es muy diferente a la Génesis 2:25. Génesis 2:25 desnudos es Aarón. Aarón es diferente a eiron, para que usted entienda. La palabra Aarón, Génesis 2:25, desnudo, significa limpio de maldad, de acuerdo a Job 1:21, y significa expuesto a Dios, de acuerdo a Génesis 26:6, que dice que el Seol está descubierto delante de Dios, o está desnudo delante de Dios, Génesis 26:6. Adán y Eva antes de pecar, estaban desnudos, o sea, limpios de maldad, expuestos a los ojos de Dios, aprobados delante de Dios. Eso significa Aarón, Génesis 2:25. Mientras que eiron, el término que usó Moisés, Génesis 3:7, que ellos fueron abiertos los ojos después de pecar y conocieron que estaban eiron. Eiron significa falta de todas las cosas buenas. Deuteronomio 28, del 47 al 48. Por haber desobedecido Israel, iba a quedar la tierra desierta y falta de cosas buenas. Amén. También significa pecado expuesto, de acuerdo a Ezequiel 23, 28 al 29, que los amantes de Israel la iban a dejar desnuda, expuesta. El pecado iba a ser expuesto por todas las naciones. Amén. O sea que la palabra eiron significa falta de cosas buenas y pecado expuesto. O sea que después de la caída del ser humano, Adán y Eva perdió todas las cosas buenas o los atributos que Dios le había compartido. Su atributo divino de la espiritualidad, sus atributos mentales de conocimiento, de bien, sabiduría, veracidad y fidelidad, sus atributos morales, bondad, amor, misericordia, paz, justicia, santidad, pureza, celo, sus atributos de propósito como la libertad, la voluntad, su poder, la soberanía, todos esos atributos de perfección, de bienaventuranza, belleza y gloria fueron afectados por el pecado. En relación con Dios se perdieron todos. En relación con la creación
fueron distorsionados. O sea que cuando ellos vieron que estaban y conocieron que estaban desnudos, conocieron que estaban mal delante de Dios, que estaban miserables, que estaban mal, que estaban vacíos, que el pecado estaba expuesto. Amén. Ya el ser humano, Adán y Eva, no iban a amar la creación con el amor de Dios. De hecho, ellos ya no iban a amar a Dios, no lo amaron. Amaron fue el pecado. De hecho, ellos no iban a ser justos, ya eran injustos delante de Dios porque desobedecieron. Todos esos atributos que lo hacen semejante a Dios se perdieron en relación a Dios. En relación al hombre y la creación quedaron distorsionados. Ya por eso el ser humano no ama como ama Dios al ser humano. No ama la naturaleza, no ama a los animales, no ama a los semejantes como Dios nos ama a nosotros. Y como Adán y Eva fueron diseñados y creados para amar a la creación, a los semejantes con el amor de Dios. Ya no. Se aman los hijos, pero a la vez se odia. En ocasiones son justos, en ocasiones son injustos. La semejanza de Dios fue distorsionada. No se perdió totalmente, pero con relación a Dios sí se perdió totalmente. Ya no se ama a Dios, ya no se tiene paz para con Dios, ya no es justo delante de Dios, ya no tiene bondad delante de Dios, ya no tiene misericordia delante de Dios, ya no es santo delante de Dios, ya no es puro, ya no es celo. Ya lo perdió. Amén. Y por esa razón, ellos sintieron que estaban desnudos, le faltaba esa carencia que Dios le había dado, que estaban presentes en el Espíritu Santo, pero el Espíritu se había apartado. Se sintieron desaprobados delante de Dios y dice, cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales para esconder el pecado. Para terminar hoy, ¿por qué Dios permitió el pecado en la creación? ¿Por qué si Dios todo lo conoce, creó los ángeles, creó los seres humanos y sabían que iban a pecar? La Biblia no tiene una respuesta clara. Ningún apóstol, ningún profeta de Dios escribió, Dios permitió el pecado por esto y esto y esto. Pero hay un mensaje implícito en todo el testimonio de los 66 libros. Porque Dios a través del mal iba a ser glorificado. ¿Y cómo? Al revelarse en su creación, en sus atributos que Él tiene, en su amor. ¿Cómo iba a manifestar su amor a la creación sin demostrar de que Él podía amar a sus enemigos? ¿Cómo Él podía demostrar su atributo de la ira sin descargar su ira contra el mal? ¿Cómo iba a demostrar su atributo de la justicia si no había la forma de hacer justicia sino permitiendo el mal? Son tres cosas por las cuales yo podría decir, aunque hayan 4 o 5 razones por las cuales Dios permitió el mal. Primero, por su amor. La Biblia dice en Romanos 5:8 que Dios demostró el significado del amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la forma como Él se revela ante la creación y ante el universo en su amor, que entrega a su Hijo por nosotros. Por eso manifiesta su bondad, su misericordia, su gracia, su perdón. Fueron revelados en la salvación. Dice la Biblia, Dios muestra o revela su amor para con nosotros. En que siendo pecadores, Cristo muere para nosotros. Ese es el primer motivo, su amor. Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Dios iba a demostrarle a su creación su atributo de su ira. Amén. Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad. Dios iba a permitir la maldad para Él revelar su ira. Amén. Y esa ira que nosotros merecíamos, porque dice Efesios 2, éramos hijos de ira por hacer la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esa ira cayó sobre Jesús en la cruz del Calvario. Jesús dijo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor no lo libró de esa copa de la ira. ¿Cuál era la copa? En Apocalipsis 14:11 dice que los que se pierden beberán de la copa de la ira de Dios y sus tormentos por los siglos de los siglos. Jesús, Dios lo permitió, algún día Dios iba a poner el mal en su lugar y el mal eterno va a quedar fuera de la ciudad santa
el lago que arde con fuego de azufre con todos los pecadores y el diablo. Dios iba a hacer justicia. De hecho, en Juan 16, del 8 al 11, dice que el Espíritu convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. De justicia, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces, Dios no es el autor del mal. Permitió el mal. Con esos 3 objetivos pueden haber 4, 5, 6 más. Pero en todos, el Señor es glorificado. Cuando demuestra su amor, cuando demuestra su ira y cuando demuestra su justicia. Él es glorificado. Bendito sea el Señor. Y todo por Jesús, quien fue el instrumento del amor, el instrumento que llevó nuestra ira, el instrumento que hizo justicia en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por este mensaje que tú me has dado. Toda la gloria y toda la honra es para ti. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Te pido por todos mis hermanos que entiendan, Señor, que tú no haces las cosas al azar ni por suerte, Señor, sino todo ha sido planeado, organizado por ti, Señor. Tú que conoces el pasado, el presente y las cosas antes de que sucedan. Gracias, Señor. Te pido que bendiga nuestras vidas. Te pido que nos ayudes a someternos a un Dios soberano, un Dios que todo lo conoce, todopoderoso, que permite, Señor, todo esto con un plan que tú tenías, Señor. Le diste permiso a Satanás de tentar a Adán y a Eva, porque a través de ese plan tú ibas a mostrar tu amor, trayendo salvación a este mundo. Ibas a mostrar tu ira, castigando a los malvados. E ibas a hacer justicia, dejando la maldad en su sitio y a los justos en tu reino. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque la gloria es tuya. Te pido que bendigas a tu pueblo en este fin de semana y que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Como siempre, si alguno desea apoyarnos con ofrendas, no tenemos un lugar donde reunirnos, por eso ya no podemos recoger ofrendas, pues nos toca así. Bueno, para los otros que tienen iglesias grandes, pues les llega mucho, ¿no? Yo empecé la iglesia hace 3 años de cero y no es fácil, entonces por eso me he visto en la obligación de decirle, hermano, colabore con una ofrenda, amén, porque Dios sabe el grupito que tenía muy pequeño, bueno, etcétera. Apóyenos con una ofrenda. Debajo del link de YouTube dice cómo usted ofrendar desde el extranjero y hay otras opciones desde acá, desde el país de Colombia. Dios les bendiga, hermanos, compartan el link, entonces nos veremos con la ayuda del Señor el domingo de 9 de la mañana a 11 en nuestro culto de escuela dominical. Recuerden, amados hermanos, compartir este link. De pronto en la noche yo pongo una prédica ya grabada para que usted se deleite también escuchando palabra de Dios. Que el Señor le bendiga. El martes hacemos preguntas y respuestas, amén, el martes. El lunes continuaremos el llamado a cuentas, el castigo y la expulsión del paraíso. Es doloroso hablar de esto, pero también es gratificante saber que el Señor es glorificado. Él lo sabe, siempre será glorificado por todo lo que hace. Dios le bendiga, hermanos. Que tengan un feliz fin de semana.